Yo he visto lo que pasa, lo que antes ha pasado, todo lo que pasará y lo que podría pasar, pero ¿esto de dónde salió? En este canal hemos hablado de varios seres lovecraftianos y entidades cósmicas de todo tipo. Hemos comentado acerca de héroes, villanos de diferentes franquicias, mitologías, animes, mangas y mucho más. Pero hasta el día de hoy, la gente me sigue preguntando cómo funcionan ciertas habilidades de estos supuestos seres cósmicos. ¿Cómo es posible que se puedan mover tan rápido entre dimensiones y que otros personajes no puedan ganarles? ¿Cómo se llaman las habilidades que tienen para romper las barreras del espacio y el tiempo? Y muchas preguntas más que estoy seguro en este video serán contestadas, ya que hoy conoceremos una lista con varias habilidades que toda entidad cósmica debe poseer, algunas muy usadas entre seres de animes muy famosos, cómics de Marvel e incluso de la literatura a través de las décadas. Y estoy seguro que muchas de estas ya las conocías, pero realmente no sabías cómo se llamaban o cómo funcionaban realmente. Estoy seguro que esta lista te va a encantar y te ayudará a resolver bastantes dudas y entender la diferencia de niveles de poder que hay entre diferentes entidades. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. Esto es las habilidades y poderes que debe tener una entidad cósmica explicadas. ¡Comenzamos! ¡Bam! Chicos, recuerden que estos videos son solamente posibles gracias al apoyo que nos otorgan los miembros del canal, así como también toda la bandita que nos apoya con super chats, super stickers, nuestros mecenas de Patreon e incluso la gente que se suscribe a nuestro canal de Twitch. A todos ustedes, muchísimas gracias. Son los verdaderos poderes cósmicos de este canal. A toda la bandita que también quiere apoyar pero no puede hacerlo de forma económica, con que se suscriban y compartan el video, ya están ayudando bastante. Sin más, comenzamos. Lo primero es decir que muchas de estas habilidades no son creadas o nombradas por mí. Estas se han ido creando a través de décadas de juegos como Dungeons & Dragons, juegos de rol, novelas de ficción, videojuegos, películas, anime y mucho más. E incluso hoy en día ya existen diversos fandoms, wikis y franquicias que las llegan a utilizar de forma oficial. Algunas de estas franquicias suelen cambiar ligeramente el nombre de las habilidades, pero en general siempre es más de lo mismo. Lo segundo es que una entidad cósmica puede poseer varias de estas habilidades, teniendo un pool muy versátil o a veces solamente un par o incluso una. Normalmente, entre menos habilidades tiene la entidad, se va volviendo mucho más potente con esa única habilidad que tiene. Al solo poseer una, la utiliza con gran maestría. Ojo, muchos de estos conceptos son unos trips bastante extraños, son confusos. Después de ver este video te vas a quedar como ¿qué mierda explicó el Carmelo? Pero te aseguro que después de un par de cigarros, unas noches de insomnio y unas idas al baño, le irás agarrando la onda. Si yo lo entendí, que no soy muy inteligente, estoy seguro que a ti te irá bastante bien. Finalmente, si tú difieres o quieres agregar una explicación a cualquiera de estas habilidades, siéntete libre de hacerlo en la caja de comentarios. Lo único que les pido es que sean respetuosos, sobre todo con los demás suscriptores. Sin más, comenzamos. Creo que no es sorpresa. El mínimo para ser una entidad de niveles cósmicos debe ser al menos ser inmortal. Pero esto, como siempre, tiene matices y diferentes facetas, y debes conocerlas. La inmortalidad es la capacidad de no morir por medios convencionales o no tener límite de vida. Ser capaz de no ser afectado por heridas o ataques que normalmente serían letales. Hay que tener en cuenta que ninguna inmortalidad es realmente perfecta, y que por mucho que se exalte esta habilidad, inmortalidad no significa invencibilidad completa. Y los niveles de inmortalidad varían según cada franquicia. Esta misma habilidad puede venir en diferentes clases y las más conocidas son las siguientes. Vida eterna. Los personajes dotados de este tipo de inmortalidad no pueden morir por causas naturales, como la vejez o una enfermedad, pero pueden morir por ataques letales, muchas veces con armas mágicas, algún patógeno o incluso algún tipo de ritual específico. Este tipo de vida eterna puede ser un arma de doble filo. Algunos personajes que también tienen juventud eterna, como los vampiros, se mantienen en su mejor forma, pero otros siguen envejeciendo hasta quedar hechos una masa de carne putrefacta, pero aún así siguen con vida. Un ejemplo de este tipo de inmortalidad sería Galactus.
Inmortalidad resiliente es la inmortalidad con la que se puede sobrevivir indefinidamente a pesar de heridas letales, sin necesidad de curarte. Puedes seguir avanzando a pesar de ser quemado, congelado, masacrado o cualquier herida que a otros guerreros o entidades simplemente acabaría con ellos. Este tipo de inmortalidad puede tener diferentes niveles, seres a los que puedes cortarle la cabeza o despedazar su cuerpo y aún así su esencia se mantiene, esperando un nuevo cuerpo el cual manipular para seguir existiendo. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Jason Voorhees. La inmortalidad por reencarnación o resurrección habla de personajes que son inmortales porque cada vez que mueren simplemente se reencarnan en otro cuerpo o resucitan en otro momento. Personajes que tienen un ciclo de vida, muerte y resurrección. Ejemplos claros de esto podrían ser Mothra o el ave fénix. La inmortalidad sin muerte o inmortalidad trascendental es la que más llamará tu atención y va más relacionada a las entidades cósmicas. Aquí hablamos de entidades que existen sin estar atados al ciclo de la vida o la muerte convencional y por lo tanto no se les puede matar de forma completa. Normalmente para destruirlos se necesitan habilidades como la de borrado existencial o algún tipo de magia o ritual específico. Los seres del vacío, del caos o incluso seres lovecraftianos suelen tener en su mayoría esta habilidad. Algunos ejemplos de estos seres que nunca mueren podrían ser Pennywise, el payaso, Apophis de la mitología egipcia o incluso el Rey Carmesí de la Torre Oscura. En general, estos son los ejemplos más claros de este tipo de inmortalidad. Deformación de la realidad o manipulación de la realidad es un término utilizado para describir la capacidad de cambiar las reglas del espacio y el tiempo, por lo tanto leyes naturales y la materia. La capacidad de transformar la realidad en la forma que la entidad considere conveniente, ignorando todo tipo de reglas de la ciencia, permitiéndole doblar a su imaginación cualquier regla física que exista. Los usuarios pueden reescribir todas las leyes y luego cambiarlas en un instante si así lo quieren. Los universos pueden doblarse a la voluntad de este distorsionador, permitiéndole cambiar cosas de la existencia, conceder deseos, crear universos, alterar la materia, manipular el tiempo, manipular el espacio, causar paradojas, revivir a los muertos, entre muchas cosas más. Y sin duda es uno de los poderes más broken que existe, pero al mismo tiempo es muy confuso y problemático, sobre todo para el balance de las líneas temporales, porque siempre existirá una contraparte en la que si modificas algo, terminará teniendo algún tipo de repercusión en otro tiempo, en otro espacio o en otra dimensión. La deformación de la realidad puede ser limitada, como la de Cthulhu, que su mera presencia distorsiona las reglas físicas a su alrededor, o completa, como podría serlo Rumpelstiltskin, Thanos con el guantelete o incluso Yaldabaoth. El borrado existencial es el poder de eliminar algo de la existencia sin dejar nada atrás. Ojo, no es destruir o desaparecer, es un nivel de destrucción que va más allá de la incineración, la vaporización y la atomización. Seguramente en tus clases de secundaria de física te enseñaron que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, el borrado existencial se pasa por los huevos esa regla. En lugar de simplemente reducir algo a sus partes constituyentes, esta habilidad no deja absolutamente nada atrás. Por lo tanto, puede incluso borrar la mente y el alma, conceptos que son todavía más complejos que la materia. Estos medios van a variar según de un personaje a otro, pero esta habilidad a menudo se considera relacionada a la manipulación del vacío, algo que tal vez no veamos en este video por complejidad y que tal vez merezca un video propio. Pero esta regla va a depender de la franquicia en la que se ejecute. Uno de los ejemplos más recientes es el de Bills con su famoso Hakai. La manipulación de la causalidad es una de las habilidades más extrañas que veremos en este video, pero trata de seguirme el paso en este trip. Es la habilidad que le permite al usuario modificar la regla de causa y efecto, sin crear un bug o una paradoja, deshaciendo todo el orden existencial de esa causalidad. Es decir, si algo provocaba un efecto, con esta habilidad quedaría totalmente anulado. Estamos hablando de una manipulación de la realidad a otro nivel. Esto permite al usuario lograr virtualmente lo que él desee,
que esté relacionado a la regla de causa y efecto. Por ejemplo, si matar a un personaje provoca que su reino se destruya, porque él algún día sería líder de un combate importante en un futuro, esta habilidad modificaría ese efecto, reescribiendo todas las reglas para que ahora, al matar a ese personaje, no afecte de la misma forma. El usuario también puede llegar a manipular cualquier cosa de la existencia, e incluso, a un alto nivel, el usuario podría reescribir las leyes de causalidad en su conjunto, rayando con la omnipotencia. Normalmente, esta habilidad aplica en zonas controladas o creadas por el mismo usuario. Algo así como los dioses cuando crean una dimensión. Por ejemplo, como se describe en el Antiguo Testamento, Yahvé, el dios del cristianismo, o el Deus Ex Machina en la Matrix. Y ojo, uno de los detalles de esta habilidad es que se cree que aunque se pueda manipular la causalidad, si se ejecuta varias veces, eventualmente provocará bugs y todo tipo de fallos, presionando a que esa dimensión o línea temporal sea presionada hasta el grado de tener que resetearse. Manipulación del caos y la existencia. Bien, esta habilidad es muy importante, porque no solamente va a explicar muchos comportamientos de muchas habilidades que solemos ver en las historias, pero nadie nunca nos las explica. Y también seguramente te traerá más confusiones con el concepto del vacío, pero como te dije hace rato, ese elemento va a necesitar su propio video. Varias franquicias y teorías de la ficción, ya sea directa o indirectamente, suelen explicar que hay una regla que hasta el omniverso existen tres fuerzas principales, los máximos poderes que permiten que todo por debajo del omniverso sea funcional. Estos son la existencia, el caos y el vacío. Como te dije hace unos segundos, a el vacío lo vamos a ignorar porque funciona bajo sus propias reglas y merece su propio video. Pero la existencia es básicamente todo lo que existe. Esto por supuesto incluye la vida y la materia. El caos es lo contrario, la oscuridad, el desorden, la destrucción. Estos dos conviven de forma armónica para que el omniverso y todo lo que haya debajo pueda funcionar, en un proceso cíclico en el que las entidades divinas toman elementos del caos para crear la existencia, y cuando esta existencia muere, de nuevo se convierte en caos o muerte, para continuar nuevamente en este ciclo interminable. Por lo tanto, quien sea capaz de controlar el caos, de alguna manera controlará la existencia y viceversa, siendo un dios creador o un dios destructor. Esta regla suele ser muy confusa para colocársela a una sola entidad, y se cree que siempre deben existir entidades diferentes para cada cosa, y es lo que hemos visto en diferentes franquicias, con la destructora y el creador de Versant Dimension, o incluso en World of Darkness, donde se sigue más o menos el mismo sistema. Pero existen algunas entidades que tienen esta dualidad, la capacidad de controlar ambas. Los únicos ejemplos que me he encontrado hasta el momento que poseen esta dualidad son Discord de My Little Pony y Omoteotl de la civilización mexica. La manipulación de dimensiones superiores es un nivel todavía más complejo que cualquiera de las otras reglas que hemos visto, por ejemplo, el de la manipulación de la causalidad. Esta habilidad te da el conocimiento de poder controlar reglas físicas, mágicas o de conceptos que aún no entendemos, pero que funcionan en dimensiones superiores a la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de conceptos que ni siquiera existen en nuestra dimensión y por lo tanto escapan a nuestro entendimiento. El solamente mencionar algunos de estos conceptos no tendría sentido, pero son ejemplos de cómo se pueden manipular situaciones que van más allá de cualquier regla concebida en este plano. Básicamente, incluso pudiendo resolver o alterar varias paradojas existentes. ¿Recuerdas esa paradoja que usábamos para molestar a los testigos de Jehová? Aquella de que si Dios todo lo puede, entonces podría crear una piedra que ni él mismo pudiera levantarla. Pero si no puede levantarla, entonces no sería omnipotente. Básicamente, esto lo soluciona, ya que al pertenecer a dimensiones que van todavía más arriba y que escapan a nuestro entendimiento, tal vez ahí sí existan reglas físicas o de terminologías que aún desconocemos que puedan resolver todas estas paradojas. Esta es una de las habilidades que ya empieza a rayar en los conceptos cósmicos o lovecraftianos y suelen ser muy confusos. Hasta el momento, algunas entidades que probablemente tengan esta habilidad serían Yog-Sothoth, Hyperman y probablemente Gan.
A partir de aquí empezamos con la tríada máxima del cosmicismo. Las 3 habilidades que estoy seguro la mayoría ya conocen, pero es momento de analizarla a fondo y entender lo que una entidad cósmica podría hacer. Por lo tanto, a estas alturas todavía debe haber algún tipo con problemas en su familia que digan Goku le gana. Bueno, desde hace mucho tiempo Goku ya no ganaba, pero estas vienen todavía a empeorar la situación. Omnisciencia. Seguramente el término de omnisciencia es algo que se escucha muy seguido en el mundo de la ficción. En resumen, es conocer todo lo que existe. Pero ojo, mientras haya sucedido, esté sucediendo o vaya a suceder. Eso no aplica a fenómenos universales de incertidumbre. Si existiera algo que por alguna razón no hubiese existido en ninguna parte del omniverso, del barril o de alguna línea temporal, entonces nunca sucedió. Por lo tanto, la omnisciencia jamás hubiese podido saber de ello. La regla de omnisciencia viene a complicar todavía más muchas paradojas establecidas. Y hay algunas teorías que suponen que la omnisciencia no es full. No existe nada como tal. Y uno, entre más va conociendo los mundos de ficción, te das cuenta de que es muy probable de que la omnisciencia no exista. Por lo tanto, muchas personas prefieren llamarle virtual omnisciencia o omnisciencia limitada. Obviamente esto va a variar dependiendo de cada franquicia. Y existe otra habilidad que complementa la omnisciencia y al fusionarlas pueden crear en teoría a la entidad casi perfecta, o al menos de conocimiento perfecto. La conciencia cósmica es la capacidad de observar fenómenos y estar al tanto de los eventos a escala cósmica, incluso si los detalles pueden variar o jamás sucedieron. Los usuarios de la conciencia cósmica a menudo pueden detectar a otros y detectar amenazas potenciales a escalas interestelares, galácticas, universales o incluso de diferentes dimensiones o líneas temporales, siendo capaces de ver todos los detalles de movimientos que nunca sucedieron. Es decir, si algo jamás ocurrió en ninguna línea temporal, la conciencia cósmica sí puede detectarla. De alguna manera, es la contraparte de la omnisciencia. Algo así como 2 caras de la misma moneda. Son diferentes, pero al mismo tiempo se complementan. El detalle con la conciencia cósmica es que va ligado a elementos que van más allá de la comprensión, porque jamás sucedieron y jamás se ha visto algo como ello en ninguna dimensión o línea temporal. Por lo tanto, cualquiera que tenga acceso a la conciencia cósmica es muy probable sea llevado a la locura, porque solamente un grupo de entidades muy mínimas pueden llegar a resistirlo. Recordemos que la conciencia cósmica incluso llega a confundir a entidades como el Doctor Manhattan. Y ya te puedes hacer una idea de esta complejidad. Se cree que los únicos entidades que rayan en esta conciencia cósmica probablemente sean Auren el Absoluto y Azathoth. Hay que remarcar que existen versiones más limitadas de la conciencia cósmica y que han sido utilizadas en diferentes historias, pero 1 o 2 veces para situaciones muy específicas. La omnipotencia es el estado de un ser todopoderoso, sobre todos los sentidos, en todos los aspectos. El usuario de la verdadera omnipotencia tiene un poder que eclipsa por completo al resto de la creación. Puede lograr absolutamente cualquier cosa, sin importar cuán imposible o contradictorio sea. Son eternos, no pueden ser asesinados ni dañados, a excepción de que ellos así lo deseen. Son completamente invencibles e imbatibles. Son verdaderamente perfectos y no tienen ningún defecto. Poseen conocimiento infinito. Trascienden absolutamente todo sin excepción y poseen todas las habilidades conocidas y desconocidas. Por lo general, solamente puede haber un ser omnipotente, y es lo que llamaríamos el Dios verdadero, lo que sea que signifique eso. La omnipotencia puede hacer lo imposible y romper paradojas como más grande que el infinito, un círculo cuadrado o trascender a la trascendencia. Solamente puede haber un ser omnipotente todopoderoso, al menos por franquicia de ficción.
El mundo de la ficción es increíble. Seguramente tú eres fanático de alguna franquicia que tiene algunos personajes con estas habilidades. Y la realidad de las cosas es que una entidad con 2 o 3 habilidades de esta lista ya es suficiente para ganarle al 99% de cualquier anime, manga, cómic o película. Estas son algunas de las habilidades más potentes, brutales y peligrosas que existen en la ficción. Por lo tanto, quería presentártelas. Como sea, al final estoy seguro que me hicieron falta algunas otras habilidades. Si tú crees que una entidad cósmica o un ser divino debe poseer alguna habilidad extra, por favor, pónmela en la caja de comentarios. Esto fue Cthulhu TV.